Muy bien. El tema de hoy se titula Los encarcelados, un mensaje a los encarcelados. El libro de Testimonios para los Ministros, en la página 231 dice así: los que obedecen la luz que tienen recibirán luz de lo alto, porque los mensajeros celestiales están esperando para cooperar con los hombres en la tarea de amonestar a un mundo engañado y pecaminoso. Cuando los hijos de Dios se empeñen en esta obra con verdadera aflicción y de alma, se echará de ver un cambio decidido en ciudades y aldeas. Este revolotear en torno de las iglesias para afirmarlas las induce a depender más del esfuerzo humano. Aprenden a apoyarse en la experiencia de sus semejantes y no hacen de Dios su seguridad y eficiencia. Es tiempo de que las ciudades y los pueblos por doquiera oigan la amonestación solemne. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Preparaos para que seáis hallados por él en paz. 3 puntos importantes de esta lectura. La primera es que aquellos que hoy están obedeciendo reciben más luz. El segundo es la amonestación de Dios, que mientras recibimos luz, Él desea que amonestemos a los que no la tienen, a los que están en tinieblas. Y el tercer punto que podemos rescatar de esta lectura es que Dios desea que sus hijos puedan encontrarlo a Él en paz. Quiere decir que hay muchos de nosotros que no estamos preparados para recibirle a Él en paz. Dios permita, hermanos, que podamos estar entre aquellos que están viviendo la luz que tienen. Dios permita que podamos estar entre aquellos que se están preparando de verdad. Dios nos ayude a entender qué es estar en paz con Él. El tema de hoy está en el libro de Gálatas, capítulo 3. Haremos una pequeña oración y entraremos de llenos en esos versículos. Los que puedan, gracias por acompañarnos de rodillas. Querido Dios, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu amonestación y sobre todo tu grande amor. Ayúdanos a entender lo que es estar encerrados, en prisión, encarcelados, y que podamos recibir el mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. El libro de Gálatas capítulo 3, hoy analizaremos los versículos 21 al 23. Los que tengan sus Biblias, por favor, ya a estas alturas han de saber que aquí nos encanta abrir la Biblia, subrayar, tomar notas y resaltar puntos. De hecho, todo es importante, pero siempre hay un mensaje presente, hay una verdad presente, hay una amonestación presente que el Señor tiene a través de toda su palabra. El libro de Gálatas capítulo 3 versículos 21 al 23 dice: luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró, subrayen esto, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados, encerrados en prisión bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que había de ser
descubierta. ¿Cuál será el mensaje aquí? Bueno, en la Biblia encontramos de que Jesús, su palabra, su mensaje, viene precisamente a gente en prisión. El libro de Isaías, aquellos que están siguiéndonos, Isaías capítulo 61 versículo 1 dice, de hecho, profetizó: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a los encerrados, a los encarcelados, abertura de la cárcel. ¡Qué promesa! ¡Qué profecía! ¡Qué mensaje! Debe de ser un mensaje tan importante, el mensaje a los encarcelados, porque Dios lo escribió en el libro de Isaías 61 versículo 1, hablando al ministerio de Cristo. Tan importante que este tema fue debatido, explicado, expuesto a través del gran evangelista Pablo, inspirado por Dios. Mensaje que en un momento fue dado a los Gálatas que estaban encerrados bajo pecado, bajo la ley, bajo sus conceptos, bajo sus ideas. Indiscutiblemente que estar encerrados involucra no solamente un concepto físico de estar metido en una cárcel, sino muchos estamos encerrados en nuestros pecados, en nuestros malos hábitos, en conceptos erróneos, paradigmas satánicos, que todos nacemos con ellos, pero únicamente cuando tenemos un encuentro con Dios, tenemos un encuentro con Cristo, tenemos un encuentro con la verdad, todos nosotros, especialmente los que están escuchando este tema, debiéramos ser no encarcelados o prisioneros del pecado, de las tinieblas, de la maldad, de los malos hábitos, pensamientos y sentimientos, sino debiéramos ser personas libertadas, conquistados por el poderoso capitán que todos conocemos. Se llama Jesús, se llama verdad, se llama palabra de Dios, se llama el Espíritu Santo. Pero ¿estamos libres, hermanos? ¿O estamos encarcelados? Así que este mensaje a los encarcelados debe de ser un mensaje sumamente importante. De otra manera no hubiese sido escrito proféticamente por Isaías, ni tampoco en la práctica recalcado por el evangelista, el gran apóstol, el gran misionero Pablo. ¿Habrá algún mensaje para nosotros? Comenta el mensaje de 1888. Ese mensaje, el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué en vez de venir a la iglesia, por qué no fue al mundo? ¡Wow! O es el Espíritu Santo o usted es muy inteligente. Correcto. Porque los primeros encarcelados, los que debiéramos de publicar libertad al mundo, los que debiéramos predicar y vivir a la altura de la libertad en Cristo, hemos estado encarcelados por décadas bajo el nombre de adventistas del séptimo día, bajo el nombre del Israel moderno, bajo el nombre yo soy el pueblo de Dios, bajo el nombre, pero es que ¿qué pasa? Yo soy creyente, soy hijo de Dios. El mensaje de 1888 vino con ese enfoque de traer libertad, de publicar libertad a los presos, pero da la casualidad que los presos, así como los judíos en los días de Cristo, en 1888 se llamaban adventistas del séptimo día. ¿Seguirá la iglesia presa? ¿Será que los trompeteros, los que debiéramos publicar libertad al mundo, seguimos presos en el pecado, bajo la ley, bajo normas de seres humanos y no las de Dios?
Las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner. Un libro que recomiendo, hermanos, consíganlo. Los venden en las tiendas adventistas, en tiendas cristianas, en el ABC, o ordénelo, búsquelo en Amazon.com, o alguien por ahí debe de estar vendiendo este libro. Y si no, consiga el que lo tenga, vaya y sáquele una copia. También puede bajarlo en el internet. Allá en laverdadprofética.com busque sección sermones o material para su crecimiento espiritual, y allí en una de esas secciones usted va a encontrar material de 1888. Y si no, sencillamente vaya a Google, ponga mensaje de 1888 y usted va a encontrar ahí todo el material que existe de ese mensaje que Dios envió. Así que este es un mensaje importante. Se han escrito decenas de libros para explicarnos qué pasó en 1888, y todavía el pueblo sigue ignorante, sigue encarcelado. Y lamentablemente, hermanos, el peor encarcelamiento, la peor prisión es la ignorancia. Pero aquí estamos. Llevamos ya décadas diciendo que Dios envió un mensaje en 1888, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje que trae la llave para darnos libertad en Cristo. Y sin embargo, desde 1888 hasta hoy, el mensaje se sigue rechazando. Igual que los judíos. Vino Cristo y van más de 2000 años y ellos siguen esperando un Mesías. Muchos en la iglesia seguimos esperando el mensaje de libertad, el mensaje que nos va a traer en paz con Dios. Y sin embargo, igual que los judíos, lo seguimos rechazando. Pero bueno, mientras Dios nos dé lengua y voz y autoridad y nos dé el poder y el tiempo y los medios, seguiremos hablando de estas cosas. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, hermanos? Que ustedes y yo recibamos el mensaje y nos volvamos los trompeteros de esta verdad, de este mensaje que viene a libertar al pueblo de Dios. Muy bien. Comenta lo siguiente el pastor Waggoner, las buenas nuevas del libro de Gálatas, y dice así. Vamos de lleno al punto para poder aprovecharlo. Estoy leyendo en la página 94 de las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, versión libro, o pueden buscar el subtítulo Todo encerrado en prisión debajo de Gálatas 3:23. Y comenta así: nótese la similitud entre los versículos 8 y 22 del capítulo 3 de Gálatas. Y dice: pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham, al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Vemos que el Evangelio es predicado a través del mismo medio, la Escritura. Y esta Escritura que encierra al hombre bajo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, una persona que está encerrada por la ley está bajo prisión. ¿Quiénes son los que llegan a la cárcel normalmente? ¿Quiénes son los que son metidos a la prisión? Los que son condenados por la ley. Se quebrantó alguna ley, la ley lo condena, sea una hora, un día, un mes, 10 años, 100 años. Lo condenan. El otro día, recientemente, hace como 2 semanas, platicaba con unos amigos y me comentaban de alguien que conocemos, que a esta persona, por haber quebrantado leyes en este país, lo condenaron a prisión por alrededor de 100 años.
con la ley. Si con la ley humana no se puede jugar, y aunque se juegue tarde que temprano se pagan las consecuencias, ¿cuánto más cuando Dios dice que estamos bajo prisión? Entonces, dice el pastor Wagner, por supuesto, una persona que está encerrada por la ley está bajo prisión. En el gobierno humano se coloca al criminal en prisión tan pronto se lo captura. La ley de Dios está presente donde quiera y siempre está activa. Por lo tanto, en el instante que un hombre peca, queda aprisionado en ella. ¿En qué momento somos encarcelados? En el momento en que pecamos. Y cuando dice David que en pecado me concibió mi madre, entonces ¿desde qué momento venimos nosotros encarcelados? Desde el momento en que nacemos, y mucho más cuando venimos a estar conscientes. Encontramos aquí claramente entonces que en el gobierno humano se coloca al criminal en prisión tan pronto se lo captura. La ley de Dios está presente donde quiera y siempre está activa. Por lo tanto, en el instante que un hombre peca, queda aprisionado en ella. Tal es la condición de todo el mundo. ¿De quién? De todo el mundo. Porque todos pecaron y no hay justo ni aun uno. Queridos hermanos, los encarcelados no solo son aquellos que no conocen de Cristo, sino somos aquellos que conociendo de Él volvemos a pecar. La pregunta es, ¿quién de nosotros ya no peca? Porque si usted levanta la mano, entonces usted está libre. Pero dice aquí el pastor Wagner, dice, queda aprisionado en ella. Tal es la condición de todo el mundo, porque todos pecaron y no hay justo ni aún uno. Y por lo tanto, dice la Biblia, allá en el libro de Primera de Pedro 3, 19 y 20, miren lo que ocurrió en los días de Noé. Aquí el pastor Wagner cita Primera de Pedro 3, 19, 20 y interesante mensaje. Miren lo que dice. Desde aquellos días, o sea, desde el inicio de la historia del hombre, miren lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 3, versículos 19 y 20, palabra de Dios dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en el cual pocas, a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. De todos los encarcelados en los días de Noé, ¿cuántos escucharon el mensaje de Cristo? ¿Cuántos escucharon a Cristo y su mensaje? 8 personas. Cada vez que el Señor quiere libertar, cada vez que el Señor quiere poner a sus hijos en libertad, no solo el mundo, sino la mayoría de los que profesan ser su pueblo, les gusta seguir encarcelados. ¿Y qué le pasó a los que no quisieron escuchar el mensaje de Noé? Fueron muertos. Ojalá que usted y yo no seamos como esos rebeldes en los días de Noé y podamos ser espíritus fuera de prisión, seres humanos liberados desde adentro. Dice el pastor Wagner, aquellos desobedientes a los que Cristo les predicó en los días de Noé estaban en prisión. Primera de Pedro 3, versos 19 y 20. Pero miren, hermanos, me fascinó al repasar este tema, me fascinó lo que sigue. ¿Estaban o no estaban en prisión? Claro que estaban. ¿Estaban en prisión o no en los días de Cristo? Claro que sí.
¿Estaban o no en prisión durante la Edad Media? Claro que sí. ¿Estaban o no en prisión durante 1888? Sí. ¿Estamos o no en prisión hoy? Yo prefiero decir que sí, por la promesa que viene para los encarcelados. En otras palabras, hermanos y hermanas, no soy santo, no soy perfecto. Sí creo en la palabra, sí oro, sí busco al Señor, pero aún sé que sigo encarcelado. Hay cosas, pensamientos, sentimientos que el Señor condena y aún la cárcel me retiene. Sencillamente quiere decir que necesito de Cristo, necesito que me libere. Si usted tiene un mal pensamiento, una mala acción, un mal comportamiento, un mal sentimiento, ¿me va a decir que usted no está encarcelado? Pero mire lo que dice Zacarías 9:12. Zacarías 9:12. Dice así esta gran promesa, Zacarías 9:12. Espero esté subrayando y tomando notas de estas verdades hermosísimas. Dice así: tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Otras versiones dice, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os daré doblado. Hermanos, sí, estamos presos, sí, hemos caído desde que nacemos, y aún cuando venimos a estar conscientes, y aún cuando hemos aceptado el Evangelio, como el Evangelio no se ha posesionado del todo de nosotros, no hemos podido ser liberados del todo. Pero el mensaje que Dios envió en 1888, el mensaje que Dios le está dando a su pueblo hoy, el mensaje que tú y yo estamos escuchando en este momento, es un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación. Debemos volvernos rebeldes, rebeldes al pecado, a los malos sentimientos, a los malos pensamientos, pero solamente podemos salir de la cárcel una vez estemos conscientes que estamos encarcelados, una vez sepamos que nos mantiene en prisión, y una vez sepamos eso, ahí viene el abogado de esperanza. Wow, yo no sé si usted había leído Zacarías capítulo 9 versículo 12. Sí, estamos en prisión, sí somos prisioneros, sí, todavía seguimos atados bajo el yugo del pecado, pero ¿qué nombre nos da el Señor, además de prisioneros o encarcelados? Nos da el nombre de prisioneros de esperanza. Y mire lo que dice el pastor Wagner aquí: aquellos desobedientes a los que Cristo les predicó en los días de Noé estaban en prisión, 1 Pedro 3, 19, 20. Pero aquellos, como el resto de los pecadores, ahí estoy yo. Pero aquellos, como el resto de los pecadores, eran prisioneros de esperanza. Zacarías 9, 12. Además, se nos da la promesa de Isaías 42, versículos 6 y 7. Isaías 42, versículos 6 y 7 dice: porque el Eterno miró desde lo alto, desde su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos. A ver si no me malentienden. ¿A qué presta más el oído el Señor? ¿A la gente santurrona? ¿A la gente legalista? ¿A la gente que piensa que solo le faltan las alas para entrar al cielo? ¿O al pecador, al que reconoce que está mal, al que sabe que debe cambiar y gime y pide y suplica: Señor, libérame? ¿Y qué está haciendo el oído de Dios? Dice, en el cielo. Hermanos, ser prisioneros
nos da esperanza. Tenemos la promesa de libertad. Pero tenemos que hacer conciencia de nuestra condición. Usted y yo no podemos estar diciendo que creemos hoy y mañana somos incrédulos. Usted y yo no podemos decir que estamos libres. Terminamos la oración y empiezan los pleitos, los celos, la envidia, la crítica, un sentimiento equivocado, malo, satánico. Eso no es estar libres y en libertad. Pero Isaías 42, versículos 6 y 7 dice: porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a la muerte. Eso está en el libro de Salmos 102, versículos 19 y 20. Salmos 102, versículos 19 y 20. Corrijo, y ahora sí leo Isaías 42, versículos 6 y 7. Cristo es puesto por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos y saque de la cárcel a los presos y de prisión a los que están, note en tiempo presente, en las tinieblas. O sea que Dios es Dios de los presos. Cristo es el libertador de los encarcelados. Aleluya, amén. Por eso, porque en realidad, importando poco el pecado o la situación espiritual en que uno esté, hay esperanza, hay mensaje de salvación. Y ese mensaje, este mensaje, fue rechazado en 1888. Queremos seguir prisionados bajo la ley. Queremos seguir con nuestras normas humanas. Queremos seguir con... Yo sé lo que creo. Yo tengo 50 años en la iglesia. Yo estoy bien. Hermanos y hermanas, este es mensaje de salvación. El mensaje de 1888 es un mensaje de salvación. Voy a repetir los versículos que he dado porque es importante volverlos a analizar, pero vernos nosotros en esa profecía. Los judíos ya vivieron, los del tiempo de Noé ya existieron, los de la Edad Media ya pasaron, 1844 ya, eso no existe más. O sea, la gente de aquel entonces ya se murieron. La hermana Juay también ya murió. Usted y yo seguimos vivos. Y el mensaje, la palabra, es para nosotros hoy. Por favor, lea 1 de Pedro 3, 19 y 20. Zacarías 9, 12. Salmo 102, versículos 19 y 20. Isaías 42, versículos 6 y 7. De todo esto, hermanos, me fascina la profecía y la promesa de Zacarías 9:12. Prisioneros de esperanza. Yo diría prisioneros con esperanza, porque eso quiere decir. Pero bueno, así lo escribió el profeta, así está allí, pero la aplicación que le da el mensaje de 1888 es que aunque estemos en prisión, tenemos esperanza una vez hagamos conciencia de nuestra condición. Querido hermano, seas anciano, seas ministro, seas un miembro común o seas maestro de escuela sabática, sea usted hermano, seas tú amigo, joven, niño, consciente, cualquiera sea tu pecado, cualquiera sea nuestra situación, no te ahogues con las críticas de los humanos. No te dejes dominar por la manipulación psicológica y satánica del enemigo. Busca a Cristo, al verdadero Cristo que está más que atento en querer libertarnos, liberarnos, sacarnos de ese yugo en que aunque seamos pueblo de Dios, aunque profesemos su nombre, aunque tengamos posiciones, la mayoría, si no es que todos, estamos aún encarcelados.
Este es el día de salvación. Este es el momento de tomar nuevas decisiones, hermanos y hermanas. Este es el momento que debemos de saber y entender que si seguimos oyendo estas verdades de salvación es porque Dios sigue interesado en darnos esperanza, en hacer que esa esperanza se vuelva una realidad para los que hemos estado hundidos en pecados. Eso involucra el cambio de carácter, de pensamiento, de la manera en que sentimos. Necesitamos liberación. ¿Aceptarás hoy su mensaje? ¿Será oportuna la amonestación? Dice el pastor Waggoner: permítase hablar de mi propia experiencia al pecador que todavía desconoce el gozo y la libertad en el Señor. Algún día, si aún no le ha sucedido, usted será profundamente convencido de pecado por el Espíritu de Dios. Puede usted haber estado lleno de dudas y evasivas, de respuestas preparadas y autodefensas, pero no tendrá nada que decir entonces. Ya no tendrá ninguna duda acerca de la realidad de Dios y de su Santo Espíritu, ni necesitará ningún argumento para que le sea probada, porque usted reconocerá la voz de Dios hablando a su corazón y dirá como el antiguo pueblo de Israel. Noten cuándo de verdad nosotros experimentaremos una liberación. Diremos: no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Alguien de ustedes ha tenido esa experiencia del pueblo de Israel? Donde dijo: no, yo que no me hable Dios. Porque entonces sabremos en qué estamos metidos y sabremos quién es Dios. El día viene, dice el pastor Waggoner, donde sabrá usted lo que es estar cerrado en una prisión. En una prisión cuyas paredes parecieran cerrarse contra usted mismo, no solamente imposibilitando todo escape, sino como si lo sofocaran. Los relatos sobre personas que han sido condenadas a ser sepultadas vivas con una pesada piedra sobre ellas le parecerán sumamente vívidos y reales al sentir las tablas de la ley comprimiendo su existencia, y como si una mano de mármol estuviera quebrantándole su corazón. Entonces experimentará el gozo de recordar que usted está aprisionado con el solo propósito de que la promesa de fe en Cristo Jesús pueda ser aceptada por usted. Tan pronto como usted se aferre a esa promesa, la llave que abre cualquier puerta en el castillo de la duda, las puertas de la prisión se abrirán de par en par y usted podrá decir: Salmos 124 versículo 7. Salmos 124 versículo 7. Escapamos cual ave del lazo del cazador. Se quebró el lazo y escapamos. Hermanos, esto solo quiere decir que viene un día de verdadera conversión. ¿Será este tu día? ¿Será este su día? ¿Será este nuestro día? Cualquiera sea nuestra situación, este es el mensaje a los encarcelados. Hay esperanza, y la esperanza es una realidad en el momento que lo querramos. Hermano, no hay razón para estar como estamos. Hoy podemos ser liberados. Hoy podemos ser libertados. Hoy podemos tener esa experiencia. Y si hoy no la escogemos, el proceso se prolongará. Pero el día viene
El día viene cuando en verdad estos versículos, este mensaje de 1888 llegará a ser una realidad en 144,000 personas como tú y como yo, que hayan hecho conciencia y que en el poder del Espíritu Santo reclamarán estas promesas de liberación. En realidad, el único que ha caminado en esta tierra verdaderamente libre se llamó Cristo. Y la historia está por repetirse en 144,000. Ojalá que este mensaje haya llegado al corazón y podamos hacer paz con Dios. Que el Señor me los bendiga. Fue un placer y será hasta mañana. Mañana tendremos nuestro tema de profecía. Y si hoy no tiene que estudiar, y si hoy no tiene un tema que escuchar, por favor visite nuestra página, laverdadprofetica.com. Compártala, invite a alguien. Y ha sido una bendición estar aquí. Nos despedimos con una oración. Padre nuestro, muchísimas gracias por Cristo Jesús, nuestro libertador. Tu palabra, Señor, nos ha encerrado, porque tu palabra condena al pecador. Tu ley nos ha encerrado, porque tu ley nos hace ver que hemos sido separados de ti. Pero allí también está el mensaje de esperanza. Allí también está la voz divina tratando de hacernos conciencia de cómo poder ser liberados. Gracias, porque somos prisioneros de esperanza, de acuerdo a tu palabra, Zacarías 9:12. Gracias por el poder de Cristo y su mensaje y su evangelio y su verdad presente que está llamándonos para ser liberados. Señor, ponme en tu lista. Quiero estar allí, quiero ser uno de los libertados. Dame esa experiencia que dice tu hijo, el pastor Wagner. Esa experiencia que me haga ver dónde estoy para que pueda clamar y Cristo y su llave de liberación puedan llegar a mi vida. Lo imploro por tu iglesia, lo imploro por tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.